Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Ya estamos con nuestra última entrevista de esta mañana, Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Alejandra, ¿cómo estás? Hola Fernando, buenos días. Hagamos una entrada directa al tema. El ministro de Educación, básicamente el ministerio, ha estimado de alguna manera que un porcentaje muy alto de establecimientos escolares podrían volver a clase en marzo. Eso está de alguna manera, yo supongo que variaría si es que cambian las condiciones de la pandemia radicalmente o no, pero me gustaría saber qué piensan expertos en el área de la educación sobre ese concepto, volver a clases en marzo. Sí, volver a clases presenciales, es importante. Sí, presenciales, a eso me refiero. Claro, porque no está súper bien, pero nos permite como también recalcar que en el fondo aquí lo importante es ver cómo sostenemos trayectorias de aprendizaje de los niños y niñas, independiente o tanto en el escenario presencial como en el escenario a distancia. Mira, lo que nosotros desde Educación 2020, y no solo como Educación 2020, sino que también como parte de Acción Colectiva por la Educación, que es un consorcio de más de 20 organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en educación, somos parte del Consejo Asesor, y ahí se ha conversado mucho la importancia de que los establecimientos se preparen y tengan un plan para el retorno a clases, entendiendo que ese plan puede que no se pueda poner en marcha todavía. Creo que es importante hacer ese matiz, porque en el fondo claramente las situaciones, aquí lo que prima son las situaciones sanitarias, ¿no? Y en el fondo, dado el nivel de contagio que estamos teniendo en este momento, todo hace prever la verdad que lo que vamos a tener más bien es un retorno más como híbrido, en términos de que vamos a tener algunos establecimientos con clases presenciales en algunos cursos y otros sin clases presenciales, y un grupo importante piensa que en este momento tenemos varias capitales regionales en cuarentena. Todas esas capitales regionales, por cierto, no van a poder volver a clases. Entonces, a nosotros lo que nos preocupa, y nos sigue preocupando, es que, claro, cuando se habla de volver a clases presenciales, se piensa muy rápidamente que es volver un poco a lo mismo que teníamos antes. Y en ese sentido es importante, por un lado, que los establecimientos se puedan preparar, pero también abrirse y sincerar también en el debate público que este va a ser un año en que al menos todo el primer semestre va a ser híbrido, ¿me entiendes? O sea, va a ser en un contexto como que vamos a tener que mezclar clases a distancia con clases presenciales probablemente. Ahora, eso tiene, tú hablaste de muchas capitales regionales que tenían confinamiento y por lo tanto van a tener una dificultad. ¿Cuál es la resultante en términos de país, Alejandra, en el sentido de si es que tú tienes, por ejemplo, un porcentaje muy alto de la población escolar que no puede ir porque vive en esas grandes ciudades, y tienes una población menor que eventualmente lo puede hacer? ¿Cómo se compatibilizan esas dos cosas? Si es que además, Alejandra, y lo hemos conversado antes, no creo que se haya resuelto en términos para nada fundamentales el problema de disponibilidad de conectividad telemática, digamos, y de redes sociales, de internet. Sí. Bueno, es que eso es lo que nos preocupa a nosotros, porque efectivamente, en el fondo, la discusión se desvía rápidamente a volver a clases presenciales. A ver, y creo que es importante en esto hacer un punto. Todos estamos de acuerdo en la importancia del vínculo y del contacto más humano que se da en la escuela en un contexto presencial. Creo que en eso, y creo que es importante decirlo porque a veces se confunde, ¿no? Creo que en eso no hay dos voces, estamos todos de acuerdo y todos quisiéramos que se pueda retornar a clases lo antes posible, a clases presenciales, ¿no? Ahora, eso no puede pasar por encima el contexto en el que estamos. O sea, estamos hablando de estas comunas, estas capitales regionales que están en contexto de cuarentena, ¿no? Por lo tanto, dado que no vamos a poder retornar a clases presenciales probablemente al menos no masivamente,
la gran pregunta y lo que nos preocupa a nosotros, que está un poco invisible, es cómo apoyamos a que se mantenga un vínculo y que se mantenga un apoyo al aprendizaje, ya sea en contexto híbrido o en contexto a distancia totalmente o en clases presenciales. Como que sentimos que esa conversación ha estado poco presente. Por ejemplo, ¿cómo abordamos lo que tú estabas diciendo, el tema de la conectividad? En Chile tenemos alrededor de un 50% de niños que no tienen no tan solo dispositivos, sino que además tampoco tienen conexión fija. Entonces, ahí hay un tema. En Chile también en la educación pública se les entrega computadores a los niños desde séptimo básico. Entonces tenemos las generaciones hacia arriba, digamos, séptimo, octavo, que tienen su computador, pero quizás podríamos hacer un esfuerzo país por avanzar en que los cursos de más abajo también reciban un computador para poder estar conectados. Ahí hay un tema que de alguna manera se ha invisibilizado un poco, que es cómo ayudamos a que incluso a distancia todos los y las estudiantes puedan tener oportunidades de aprendizaje. Y lamentablemente como en el fondo a veces perdemos de vista eso, estamos muy concentrados en que volvamos rápido a las clases presenciales como las teníamos antes, pero ojo, acordémonos que las clases presenciales como las teníamos antes, igual estamos hace mucho tiempo reflexionando respecto a que no están siendo un espacio como pertinente, significativo, que permita a los estudiantes desplegar todos sus aprendizajes, ¿no? Entonces también hay que incentivar una reflexión un poquito más de fondo en términos de, bueno, por cierto, cómo preparamos el retorno presencial, eso es fundamental. No nos puede pasar como país que, por ejemplo, si se descubre la vacuna o si es que logramos contener la pandemia y tenemos datos, tenemos como en el fondo contagios súper controlados, no podamos volver a clases porque no hicimos el trabajo de prepararnos. Ahora, tampoco nos puede pasar que buscando prepararnos para un retorno presencial, no nos preparemos para poder apoyar el aprendizaje en un contexto a distancia, digamos. Y ese es un riesgo que nosotros vemos que se está produciendo. ¿Me entiendes? Que es que no estamos visibilizando las necesidades que van a haber para sostener el aprendizaje en un contexto a distancia. ¿Cómo ha sucedido, Alejandra Ratia, la situación educacional en el ámbito, por ejemplo, escolar de, colegios particulares, por ejemplo? Es que, mira, cuando uno ve los datos de los establecimientos que lograron abrir el año anterior, el año 2020, ya a esta altura, el año pasado, ¿no? Pero, claro, uno ve una prevalencia mucho mayor de los establecimientos en sectores, en el fondo de nivel socioeconómico alto, ¿me entiendes? Y eso, bueno, en general se han organizado en términos de poder tener clases híbridas y se puede aprender, efectivamente. También, por ejemplo, uno vio en relación a los que abrieron el año pasado, que el nivel de contagio no es tan alto. Ahora, el punto es que el año pasado, cuando uno mira, claro, los que abrieron fueron preferentemente en el grupo socioeconómico alto, en los grupos más bajos abrieron mucho menos los establecimientos, lo cual es un tremendo desafío porque además ahí muchas veces hay niños que necesitan aún más el efecto de la escuela para poder dar oportunidades de aprendizaje, oportunidades de desarrollo. Acuérdate, nosotros el año pasado hicimos una encuesta en la cual salía que el 80% de los niños, de los jóvenes que encuestamos, no tienen un lugar en la casa donde estar concentrados y poder estudiar. Entonces, ahí es más importante todavía que puedan tener la escuela que de alguna manera cumple un rol de dar oportunidades de aprendizaje más equitativas. Entonces, claro, ahora, se ha organizado de un modo en que depende mucho del grupo socioeconómico, lo cual es preocupante. Ahora, Alejandra, desde el punto de vista, si tú quieres, generacional, ¿cuándo se notan, por ejemplo, los efectos de una situación escolar? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que uno pueda determinar, mira, esto mejoró, estuvo igual o se deterioró escolarmente a raíz de lo que pasó en la pandemia? ¿Necesitas cuánto? Mira, depende de cómo uno lo mire. Sería para poder mirarlo en términos más de investigación y de impacto como en mediano plazo. Claro, uno tendría que tener, por ejemplo, el CIMSE permite esto, porque el CIMSE tiene un principio que es importante, que es la comparabilidad. Permite que los resultados que tú tienes en un año se puedan comparar con los años anteriores. Hay técnicas estadísticas para eso y el CIMSE lo tiene. Entonces uno podría tener con un CIMSE tener comparabilidad en el tiempo. Ahora, el problema es que las condiciones probablemente para tomar una prueba como esa
van a ser complejas este año, porque estamos viendo que probablemente vamos a tener al menos el primer semestre. Hemos tenido noticias de que la vacuna va a tener un cierto... va a tener que disminuir la velocidad en que están llegando vacunas. Hemos visto algunas señales que son un poco preocupantes también en términos de cuándo se van a vacunar los profesores. Entonces, claro, no vamos a poder tener un sistema que esté en clases normales como para decir, ya, a fin de año podemos hacer un CIMSE y podemos mirar como... Incluso aunque tú no tuvieras resultados por establecimiento, o tú tuvieras solo resultados de política pública a nivel nacional, tú podrías hacer una mirada comparada y ver qué pasó, por ejemplo, a nivel de cuarto básico. Igual en 2019 no tenemos el CIMSE de cuarto básico, pero tenemos el del 2018 y uno puede comparar hacia atrás, ¿no? Pero eso es desde la a nivel de la evaluación que hacen los profesores al interior de las salas de clase. Ellos pueden tener una mirada como retrospectiva y una evaluación de cómo ha impactado. Pero claro, eso no permite hacer una comparación como lo que tú estás pensando, en términos de cómo ha impactado una generación completa, para lo cual se requiere más tiempo. Yo te diría, al menos este año vamos a tener una situación anormal en términos de la aplicación del CIMSE, entonces al menos el próximo año para poder aplicar la prueba. Bueno, y además, mediando que tengamos una vacuna y que el próximo año, el 2022 ya, en el fondo pueda ser un año en que van a haber clases presenciales más sostenidas, ¿me entiendes? Sí, va a depender un poco de eso, la verdad. Y el tema básico de lo que opinan los profesores, por ejemplo. Sí. No, eso ¿Se ha mejorado de alguna manera la comunicación en ese entorno? No, mira, nosotros tenemos alguna información en base a eso. El año pasado entró en vigencia un nuevo decreto de evaluación para que los profesores puedan evaluar el aprendizaje de sus estudiantes, que fortalece mucho más o que da más espacio a una evaluación más formativa. Entonces ahí los profesores pueden tener de alguna manera como un juicio profesional respecto al aprendizaje de sus estudiantes, pero eso va mucho más como parte del proceso pedagógico y para apoyar a los estudiantes, y ahí los profesores tienen ese como de alguna manera juicio, ¿no? Pero eso no te permite como tener una mirada más país, porque hay temas de cómo tú, por ejemplo, vas lo que se llama calibrando, vas ajustando el juicio profesional de un profesor en primero básico, por ejemplo, aquí, en Santiago, en Ñuñoa, por ejemplo, o en una comuna X, y como ese juicio profesional en una región, en una zona rural, por ejemplo, es distinto. Entonces, ahí ese juicio tiene mucho más que ver con retroalimentar el aprendizaje que con sacar conclusiones de política pública respecto a cómo está avanzando el aprendizaje. Ahora, ese juicio es fundamental, porque ese juicio es el que permite retroalimentar el proceso y ver dónde están los estudiantes y cómo apoyarlos, ¿no? Ahora, yo creo que en todo caso estamos mirando un proceso con unos criterios que son de cómo hemos conocido la educación hasta ahora. Y yo creo, Fernando, que a propósito de la pandemia, y es algo que nosotros venimos empujando en 2020, bueno, hay una reflexión que viene en relación a esto hace tiempo, que es cómo repensamos algunos elementos del sistema educacional. Y yo creo que la pandemia no hace más que, de alguna manera, poner encima de la mesa la necesidad de repensar algunos elementos. El espacio que tiene la innovación, por ejemplo, cuánto permitimos que hayan trabajos de distintas asignaturas que se articulen de modo integrado. Nosotros tenemos un sistema escolar que está muy acostumbrado a una estructura que tiene las asignaturas separadas por área, por ramo, digamos, por asignatura, y que muchas veces no conversan entre ellas. Y hay algunos establecimientos que están haciendo experiencias muy bonitas, muy potentes y que han permitido reconectar a los estudiantes, incluso mucho más fuertemente con el aprendizaje, que ponen al servicio de una pregunta, por ejemplo, del entorno de la propia comunidad, al servicio de cómo abordamos esa pregunta, los aprendizajes de distintas asignaturas. Y eso ha demostrado en distintos espacios que tiene un tremendo potencial de impacto en la calidad de la educación de los estudiantes. En la experiencia formativa, por un lado, en términos de que los estudiantes se motivan más, le ven más sentido a ese aprendizaje, se involucran mucho más, pero también en términos de los resultados, porque son estudiantes que efectivamente uno ve que están aprendiendo más. Ahora, Alejandra, el que Educación 2020 se llame así no es casual. No es casual. Esto parte del 2008, creo, 2007, no me acuerdo ya. 8, sí. 8.
Pero el 2020 era una meta. Sí. Era una meta en términos en el fondo, de hecho, como partió en su origen, era la meta de que el 20% de los niños más pobres tengan la misma calidad de la educación que el 20% de los niños más ricos, ¿no? Y Tal claro, cual. si uno mira desde esa perspectiva, claro, no se logró eso, pero nosotros sí creemos que se han logrado avances súper estructurales en la política educacional en Chile, que nos hacen, por un lado, estar muy contentos de los logros que no solo nosotros, ¿no?, sino que el país también ha tenido en estos años. Nosotros sentimos que hemos sido parte en el fondo, de una fuerza que se ha generado para rescatar y para relevar el derecho a la educación, y que ha permitido cambios bien importantes. O sea, el mismo tema, por ejemplo, de haber sacado esta triada tan única en el mundo que tenía Chile, que era lucro, copago y selección, es algo que ya no tenemos. Pero el mismo tema de la educación pública, la ley de carrera docente, sentimos que hemos sido parte de varios cambios bien estructurales. Pero, por cierto, el cambio toma más tiempo y para nosotros 2020, más que un año, es un propósito, es como de alguna manera un sentido. Y paradojalmente terminó pasando que quizás el 2020 terminó siendo el año que más nos demostró la necesidad de repensar algunas cosas de la educación, ¿no? Decimos nosotros, sin haberlo planificado así, por cierto, pero en el fondo el 2020 terminó siendo como un llamado de atención y de alerta a repensar la educación que queremos para nuestros niños, niñas y jóvenes, ¿no? Sí. Y desde ese sentido renovamos los votos totalmente. Sí, totalmente, sí. Yo me recuerdo hitos notables de Educación 2020, Alejandra, como cuando el viejo pelado, eso me estoy refiriendo al Mario Weisbrot, el fundador. Cuando Mario Weisbrot dice por primera vez, que yo no lo había escuchado, que un porcentaje gigantesco de gente en el país no entiende lo que lee, claro. Quedó casi convertido en un cliché. Sí. Claro, estos eran unos estudios de la UNESCO que planteaban que era cerca del 80% de las personas adultas no entendíamos lo que leíamos. Lo digo en primera persona porque uno nunca sabe de cuál lugar está uno, ¿no? Sí, por supuesto. Pero en el fondo, claro, fuera de broma, había un porcentaje muy, muy alto. Y claro, cuando nosotros vemos los resultados en el sistema escolar también, uno ve que hay un porcentaje muy alto de estudiantes que, claro, en cuarto básico no puede leer. Y de alguna manera esto también tiene que ver con una reflexión que viene de fondo, y que es bien importante en un año como este, en que vamos a estar discutiendo el derecho, el país que queremos ser en el marco de la Constitución, ¿no? La educación tiene un rol como derecho, es un derecho de alguna manera habilitante para muchos otros derechos. No en términos de que si tú no tienes educación no tengas los otros derechos, pero una persona con mejor educación puede pelear mucho mejor y puede hacer mayor ejercicio de sus derechos, del derecho a la salud, del derecho al voto informado, por ejemplo. Son derechos que de alguna manera se ven mediatizados por tu capacidad, mira, de algo tan básico como lo que tú recordabas, de leer críticamente y de poder tener un juicio crítico entender y analizar críticamente lo que estás leyendo. Y eso es algo que, claro, tenemos un porcentaje importante de la población que no tiene acceso a eso, que no ha tenido acceso a eso. Entonces ahí hay un deber ético que tenemos como sociedad de resguardar el derecho a la educación, porque es un derecho que también permite el desarrollo integral y el despliegue en las otras áreas de la vida, en la salud, en el trabajo, en la participación ciudadana, incluso en el acceso a la cultura, o sea, a distintos ámbitos. Entonces es fundamental que nosotros entendamos que el derecho a la educación es un derecho primordial, fundamental al desarrollo no solo de las personas, sino que de las sociedades también. ¿Cómo se compatibiliza, Alejandra Arratia, lo que tú acabas de decir sobre la importancia de esa condición o derecho a la educación con el hecho objetivo de que tú tienes básicamente, no sé, 3 sistemas hoy día en términos, uno pagado, uno gratuito y uno subvencionado, donde pagas un poquito. Claro. Si es que eso fuera tan fundamental para el desarrollo de la persona, como respirar, por ejemplo, o comer alimento, digamos, ¿por qué razón no habría de subsidiarse si es que el resultado final es puro beneficio en valor agregado de las personas mismas, digamos?
Mira, hay distintos ámbitos, Fernando. El primero es que, en el fondo, una precariedad en el desarrollo de ese derecho, por decirlo así, es más intangible, por decirlo así. Se ve menos, es más abstracto, se ve menos en el corto plazo. Entonces, en el fondo, se visibiliza menos. Muchas veces pasa poco visible a nivel de la sociedad, ¿me entiendes? Como los impactos de una mala educación, de una mala calidad de la educación en el país. Lo segundo es que yo creo que nosotros como país hemos tenido una conversación. Este es un tema súper complejo, la educación, y es un tema más pedagógico que administrativo. Estoy ocupando los dos conceptos súper conscientemente, porque requiere una mirada mucho más cercana al aprendizaje, a entender cómo las personas aprendemos y cómo potenciamos esos procesos, más desde las ciencias sociales, por decirlo así, desde las humanidades, por ponerlo en un concepto más amplio. Y en Chile, por cómo teníamos organizado el sistema y por algunas fallas más estructurales en cómo teníamos organizado el sistema, hemos tenido una conversación que muchas veces ha estado más vinculada a lo administrativo y menos a lo pedagógico. Se habla poco, por ejemplo, de cómo aprendemos los seres humanos, de la importancia de que cuando vamos aprendiendo tengamos estímulos que sean propios al desafío que podemos abordar. Se habla poco de aprendizaje y se habla mucho más de infraestructura, subvención, temas más administrativos. Y yo creo que ahí hemos tenido un error. Y esto no lo digo yo solamente, ¿verdad? Esto también es una de las recomendaciones yo lo tomo más bien de una de las recomendaciones del informe de la OECD de política educativa del 2017. Ahí se habla más de la importancia de hablar de aprendizaje. Yo creo que eso es algo que hemos tenido poco presente en el debate público, porque es menos atractivo en términos de que es menos es más complejo, ¿no? Y tiene más matices, entonces es más difícil conversar de eso porque requiere profundizar un poco. Por eso, por ejemplo, es súper importante esta conversación que estamos teniendo ahora, porque tú permites ir profundizando. Y el tercer tema que te iba a decir, solo para terminar, dale. El tercer tema es que nosotros tenemos desde la Constitución, y es algo que hemos estado mirando bien en profundidad en Educación 2020, y en varias organizaciones vinculadas a la educación, por el contexto país en que estamos, ¿no? Y es que en Chile, la forma en que está planteado el derecho a la educación desde la Constitución está muy restringido, yo te diría, desde distintos ámbitos, pero al menos hay tres que son bien importantes. Primero, está restringido al acceso. En Chile, desde la Constitución, en el fondo se obliga al Estado al acceso a la educación, pero no, porque quizás también porque en el año 80 teníamos otros desafíos de cobertura, pero yo creo que también ahí hay un tema más como de fondo. No se obliga a que el Estado tenga el deber de asegurar la calidad de la educación pública. Eso no está resguardado en la Constitución, entonces no ha habido de alguna manera la fuerza para que el Estado tenga que asumir un rol ahí. Segundo tema, la Constitución también plantea mucho más fuerte el tema de que la educación es para el desarrollo individual de la persona y no considera tanto el ámbito del desarrollo de la sociedad, del desarrollo de lo colectivo. Y ahí yo sí creo que hay un tema más ideológico de la Constitución. La Constitución está mucho más cargada a los temas individuales que a los temas más de la construcción de lo común, de cómo construimos la polis, por decirlo así, la sociedad, ¿me entiendes? Y en tercer lugar, la Constitución no tiene resuelta la tensión, incluso la resuelve un poquito más hacia la libertad de enseñanza, entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. De hecho, el derecho a la educación desde la Constitución no está sujeto a poder tener un recurso de protección en tribunales, y el derecho y la libertad de educación, de enseñanza, sí. Entonces, esas son tres, de alguna manera, como clivajes que han habido desde la Constitución, acompañados de los otros dos que te decía, digamos, que yo creo que han dificultado, profundizar en un debate y en unas medidas que también implican fortalecer capacidades para avanzar en el derecho a la educación real, ¿me entiendes? Y desde ese punto de vista, Alejandra, ¿cuáles son, a tu juicio, cosas que ustedes ya desde el 2008 hasta ahora han podido advertir como cosas en las cuales hay que insistir? ¿Qué se necesitaría reforzar en el ámbito de la educación que van en buen camino pero necesitan
insistencia y que no sé si tendrán capacidad de quedar constitucionalmente registrados, pero por lo menos en términos de las políticas públicas de educación, ¿qué cosa funciona? Sí. Mira, algo crítico es la educación pública. El Estado tiene que asegurar la calidad de una educación pública, porque es ahí donde construimos lo común, es ahí donde se construye la república. La educación pública es lo que ofrecemos como país a todas las nuevas generaciones como un espacio de formación equitativo, laico, republicano, en el fondo para todos. Y por lo tanto eso es clave, eso es algo que está en curso. Tenemos una nueva ley de educación pública del 2017 y que ya tiene ahora 11 nuevos servicios locales, vamos a llegar a 70, pero eso requiere un esfuerzo tremendo. Si tú me preguntas, yo creo que la reforma de la educación pública, el paso de los municipios a los servicios locales, es una de las reformas más desafiantes del Estado, y requiere en el fondo que nos juguemos todos como país. Esto es un proyecto país que es muy importante. ¿Cómo reforzamos la calidad de nuestra educación pública? Piensa que en Chile la matrícula de la educación pública bajó en los 80 alrededor del 80%, un rango, ¿no?, que se había movido, ahora estamos en un 37%. Y eso somos el país de la OCDE que tiene más baja matrícula en la educación pública. Entonces, eso es clave. Otro punto clave es la calidad de los docentes. Y yo sumaría al tema de docentes el tema de los equipos de liderazgo directivo, digamos. Todos sabemos, y en todas las instituciones, no solo en los establecimientos educacionales, en todas las instituciones, las personas que ejercen el liderazgo, que conducen, tienen un rol primordial, porque son quienes van de alguna manera generando cuerpo hacia un propósito común. Y en Chile tenemos una ley de sistema de desarrollo profesional docente que es del 2015, y el siguiente desafío es tener una ley que ordene lo que algunos llaman carrera directiva. A nosotros nos gusta más como un sistema de desarrollo directivo, pero en el fondo que ordene como el ejercicio de los líderes y como los pasos en las etapas en que van progresando. Sí. ¿Cómo aseguramos que todas las escuelas en Chile tengan los mejores líderes para sacar lo mejor de toda la escuela? ¿Me entiendes? Y eso también es fundamental. Y para todo eso creemos que tiene que tener un rol clave, ¿no? Perdón. Sí. Alejandra Arratia, directora ejecutiva de Educación 2020. Bueno, muchas gracias por esta entrevista con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes por el espacio, Fernando, y muy buen día. Chao. Chao, chao. Y a todos ustedes, pasen lo mejor posible hoy y nos encontramos mañana. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha. Soy una